Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevista de su portal de noticias Cactus 24. Les saluda como siempre Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248. En esta oportunidad, amigos, vamos a tratar el tema de los secuestros. Según cifras del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, este es un ente que está adscrito al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. En lo que va de año, en el país suman 31 víctimas de este delito. De estos números de personas secuestradas, entre enero hasta mediados de junio, una de ellas murió en manos de sus secuestradores. Se trata de Kelvin Omar Moreno Páez, un joven de 21 años de edad, quien fue secuestrado en un sector de la parroquia Altagracia de Caracas, y su muerte se conoció prácticamente a finales de enero, específicamente el 21 de enero pasado. Entre tanto, las acciones que han llevado adelante los cuerpos de seguridad, amigos, estamos hablando de los cuerpos de seguridad del Estado para resolver esos 31 casos de secuestro, han dejado como saldo 8 delincuentes abatidos en operaciones de liberación o rescate de las víctimas, 13 armas recuperadas, 28 vehículos incautados y 30 sujetos detenidos. Pero para conocer cuál es la realidad que se está viviendo en el país en materia de secuestro, nos acompaña Luis Izquiel, abogado penalista y criminólogo, a quien le damos las gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Luis. Hola Jackson, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Luis, este tema es interesante porque ha tocado en los últimos años el tema del delito en Venezuela, nos ha tocado de alguna manera a todos los venezolanos, ya sea directa o indirectamente. Y este tema de los secuestros es un caso muy puntual, ¿no? Un tema que todos recordaremos que, bueno, hasta películas se sacaron del denominado Sí, Secuestro Express. Eso fue un boom, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando con esta sí, situación, sí. con esta realidad? Según el informe que presenté en la antesala de esta entrevista del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, los estados que reportan más casos de secuestro son Carabobo, Aragua y Miranda. Cada uno con 5, seguidos de Zulia con 4 y el Distrito Capital con 2, al igual que el Estado Bolívar. En este sentido te pregunto, ¿por qué este tipo de delitos se está registrando principalmente en estas entidades del centro del país? ¿Y cuál es el perfil que buscan estos delincuentes para secuestrar a una persona? Sí, Jackson, primero quería hacer como una pequeña introducción, ¿no? El secuestro fue el delito de mayor auge entre los años 2012 y 2015 en Venezuela. Se presentaban miles de casos año tras año, sobre todo del denominado secuestro express, que es aquel donde la víctima dura menos de 24 horas retenidas por sus captores. Este delito ha venido disminuyendo en los últimos años, ciertamente, aunque esa cifra que da este organismo del Ministerio de Interior y Justicia me parece sumamente baja. Estos 31 secuestros en el primer semestre del año es algo que quizás no esté tan ajustado a la realidad. Y lo digo también, entre otras cosas, porque el secuestro es el delito que tiene mayor cifra negra, uno de ellos. ¿Qué significa cifra negra? Que ocurren los casos, pero no son denunciados ante las autoridades, ante las instituciones del Estado. Entonces es muy probable que la incidencia de secuestros en Venezuela sea muy superior a ese número que da este organismo, el Ministerio de Interior y Justicia, pero que esos casos no hayan sido denunciados, sino que hayan sido tratados entre la víctima y sus captores o, su familia, o los familiares de la víctima. Claro. Pero más allá de esto que quiero decir, es una realidad que el secuestro ha venido disminuyendo. Y la mayoría de los casos que se están presentando hoy en Venezuela son secuestros largos. Secuestro cuya retención de la víctima dura más de 24 horas. Y Son los que, además, sí, son los que se llaman los secuestros prolongados, ¿no? sí, correcto, porque la ley contra la extorsión y el secuestro determina dos tipos de secuestro. Uno, el que dura menos de 24 horas la víctima retenida, es el secuestro express. Y el otro es el secuestro largo o prolongado, que es donde la víctima dura más de 24 horas. Estos casos que está reseñando este organismo del Ministerio de Interior y Justicia seguro son secuestros largos, secuestros prolongados, donde la víctima fue previamente seleccionada. Y ahí respondo otras de tus interrogantes. ¿Cuál es el perfil de estas víctimas? Bueno, regularmente estas víctimas son personas que tienen bienes de fortuna, sea porque tienen un comercio, sea porque tienen una industria, sea porque sean productores agropecuarios o familiares de este tipo de personas. Las bandas que se dedican al secuestro hacen un estudio previo de la condición económica de la víctima, de sus movimientos y luego proceden a la captura. Claro. Ahí estamos hablando de secuestro prolongado, Luis. Hay uno que destaca, que es el caso del secuestro del productor agropecuario del estado de Barinas. Estamos hablando de Anderson José García Guerrero.
de 42 años de edad. Él fue secuestrado el pasado 20 de enero. Él fue secuestrado junto a sus hijos. Sus hijos fueron liberados posteriormente, pero él aún permanece secuestrado. Por cierto, también en Barinas permaneció en cautiverio por 140 días Frangeli Guerrero, técnico radiólogo de 23 años de edad, quien fue secuestrada el 30 de diciembre de 2021 y rescatada por una comisión del 6CPC el pasado 19 de mayo. ¿Qué nos puede comentar de estos dos casos en específico? ¿Qué se maneja? ¿Cuál es la información de último momento que se maneja en en estos dos casos? ¿Y por qué se dan precisamente estos dos casos en Barinas? Sí, mira, no tengo conocimiento preciso de los detalles de estos dos casos. No sé que en el último de ellos, donde fue liberada la persona, la mujer que estaba secuestrada, hubo una situación bien extraña con uno de los detenidos, donde presuntamente se trató de escapar de una patrulla y le dieron muerte. Un hecho, como te digo, bastante confuso, porque aparentemente este detenido estaba siendo trasladado esposado en una patrulla, y de esa manera es difícil que pueda atacar a sus vigilantes, ¿no? Claro. Pero bueno, se presentó esta situación que llamó mucho la atención. Estas personas que tú me mencionas seguramente son familiares. En el primer caso me dice que capturaron un productor agropecuario, claro. Y en el otro caso fue la hija de uno de ellos. Bueno, este es el perfil de las personas que te estoy diciendo. Una vez que disminuyó drásticamente el tema del secuestro express, también, para ser sinceros, porque se desmantelaron algunas bandas que se dedicaban a este delito. Y en esta política de exterminio que viene ocurriendo en Venezuela desde hace varios años, han abatido a muchos delincuentes, varios de ellos que estaban involucrados en esta actividad del secuestro express. Eso ha hecho, junto con otras condiciones, que haya disminuido de forma importante este delito. Esos dos casos que tú me estás diciendo forman parte también de los secuestros prolongados. Estas son bandas, además, que son organizadas y que tienen una infraestructura para retener a la víctima por un tiempo prolongado. Tú me hablabas de uno que tenía 142 días, creo que el último, el de la mujer. Sí, 142. Bueno, eso no lo hace cualquier banda. Eso lo hace una banda que tenga una logística, una infraestructura, una inversión en ese delito que se está cometiendo, y varios sitios donde trasladar a la víctima, formas de realizar las llamadas para cobrar el rescate, una infraestructura importante financiera para cobrar un rescate, que regularmente son montos muy altos. Entonces, estamos hablando de bandas organizadas y de personas que tienen importantes bienes de fortuna. Claro, ahí no estaríamos hablando de un AMPA común como tal, ¿no? Porque como tú lo acabas de decir, hay mucha logística, mucha materia de organización fuerte que es necesaria para mantener por tanto tiempo este tipo de situación irregular. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de grupos irregulares armados, narcotraficantes, funcionarios policiales o activos que estén metidos, que estén señalados por este tipo de... te digo esto porque, bueno, sí, mucho tiempo en los comentarios de los venezolanos, o sea, se resolvían casos y habían señalado, se determinaba que había funcionarios activos y retirados, funcionarios policiales involucrados en este tipo de delitos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha disminuido la presencia de estos funcionarios en este tipo de delitos? ¿Se ha hecho un ataque fuerte dentro de la institución para evitar este tipo de situaciones? Fíjate, Jackson, se siguen presentando muchos casos de secuestro y de otros delitos donde hay involucrados funcionarios policiales. Yo creo que aquí también hay un aspecto que infla las cifras de funcionarios, de presuntos funcionarios involucrados en secuestro. Y es el hecho de que muchos secuestradores, para atemorizar a la víctima, una vez que el secuestro está por cesar, una vez que probablemente ya se realizó el pago, le dicen, la amenazan diciéndole que parte de la banda tiene funcionarios activos involucrados o que tienen relaciones con funcionarios activos. A veces esto es una realidad, pero a veces es mentira. Claro. Y es un ardid, es un artilugio que utilizan esta banda de secuestradores, repito, para que la víctima no ponga la denuncia o no trate de realizar esfuerzos por investigar quiénes son los miembros de esta banda. Entonces, creo que sí hay una incidencia real de funcionarios policiales involucrados en secuestros que se sigue manteniendo en un nivel alto, pero a veces esta impresión es aumentada con respecto a lo que ocurre en la realidad por esto que te estoy diciendo. Claro. Amigo, estamos conversando con Luis Isquiel, es abogado penalista y criminólogo, hablando del tema de la actualidad del secuestro en nuestro país.
Luis, te pregunto un poco para enlazar esta parte de la psicología que aplican estas bandas, también está la parte visual. Estamos hablando de los uniformes militares Mm. y policiales que, bueno, que usan estos delincuentes que se dedican al secuestro. Principalmente las arcabalas ficticias que se instalan para Mm. engañar a sus víctimas y en donde han sido asesinados hasta funcionarios policiales que han sido sorprendidos por esta acción de Lampa. ¿De dónde y cómo obtienen estos delincuentes estos uniformes militares y policiales que no solo le han servido para secuestrar a sus víctimas, Luis, sino que, bueno, también para realizar robos, extorsión y otros delitos? Tiene también la pregunta, pero es lo que te refieres a la utilización de uniformes militares policiales por parte. Sí, si quieres vamos te respeto la pregunta ahorita porque creo que hay problemas con la Sí, conexión. sí, Entonces, para yo editar después de esta parte. Entonces, te sí, sí. repito, una, Ok. una, una de las de las situaciones que refuerza más esta forma de amedrentar a los ciudadanos que usan las bandas cuando dicen que tienen relaciones con funcionarios policiales y toda esta cuestión, es la parte de utilizar uniformes policiales y uniformes militares, principalmente en esas denominadas arcabalas ficticias. Entonces te pregunto, Mm. ¿de dónde salen y cómo adquieren esos uniformes estos delincuentes para cometer este tipo de acciones de secuestro y también de robos, extorsiones, etcétera? Sí, correcto. Uno de los modos operandi frecuentes de las bandas de secuestradores y también de las que se dedican a otro tipo de delitos es la utilización de uniformes policiales o militares para facilitar la captura de sus víctimas. Como tú bien señalabas, muchas veces montan alcabalas falsas, precisamente en los sitios, en las rutas donde ya saben que la víctima seleccionada va a pasar por allí y aprovechan esta situación para capturarla. ¿De dónde salen estos uniformes? Yo creo que hay dos vías de obtención de los uniformes por parte de estas bandas criminales. Una de ellas es el hurto o robo de estas prendas de los cuarteles policiales o militares. Funcionarios corruptos que le facilitan a estas bandas criminales uniformes originales, vamos a decirlo así, que son hurtados de los cuarteles policiales o militares. La otra vía es que estos uniformes policiales o militares sean elaborados de forma artesanal. Es decir, que estas bandas contraten a una empresa o contraten a una costurera o a alguien que sepa hacer uniforme para la elaboración de este tipo de prendas, que por cierto está prohibido su utilización por parte de personas que no sean funcionarios y bueno, hay una pena establecida importante en el Código Penal, pero lamentablemente sabemos cuál es el grado de impunidad que hay. Claro. Bueno, es bien delicado, ¿no? Porque eso quiere decir que estos uniformes, ellos tienen acceso, si se quiere decir, de una forma fácil o expedita a este tipo de indumentaria, ¿no? Que debería de tener, bueno, ahí tendrían que hacerlo los funcionarios, los cuerpos policiales, un trabajo de cómo buscar otras alternativas. Pero me quedo con este tema de las arcabalas porque recuerdo que el Ministerio de Interior y Justicia, Luis, aprobó una resolución en mayo de 2006 en la que establecieron los parámetros legales para instalar arcabalas. Bueno, y los puntos de control entre los parámetros deben tener patrullas con logos de cuerpos de seguridad particuladas y con luces y con las luces encendidas. Estos son uno de los parámetros que tienen que tener estas arcabalas. Y estas deben estar ubicadas a 50 metros. El cuerpo policial o los funcionarios que estén en esa arcabala deben colocar un cartel con el logotipo de la institución y los funcionarios deben estar uniformados. Bueno, ya aquí vimos que la parte de uniformados no es tan difícil, ¿no? Con sus respectivas insignias y credenciales que lo identifiquen. Te pregunto, ¿esto se está cumpliendo? ¿Cómo una persona, si observa que ninguna de estas medidas se está aplicando en una supuesta cabala, puede evitar ser víctima de esta situación, de estos delincuentes? Mira, producto del secuestro de los hermanos Fadul y posterior asesinato, donde fueron capturados estas víctimas a través de el montaje de una alcabala falsa con funcionarios disfrazados de policías o con delincuentes disfrazados de funcionarios policiales, se establecieron directrices en cuanto a cómo debería ser montada una alcabala policial. Luego hubo otra resolución en el año 2017 del Ministerio de Defensa, conjunto con el Ministerio de Interior y Justicia, donde se ampliaron, se ratificaron la mayoría y se ampliaron los requisitos para montar alcabala. Pero esto
uno puede percibir en la calle que no se cumplen estos requisitos establecidos en estas resoluciones que ya tú mencionaste, muchas veces no se cumplen. Y esto aumenta la indefensión de los venezolanos frente a estas alcabalas policiales que además han sido objeto de distintas denuncias. No solo el hecho de que sean falsas en algunas oportunidades, que las utilicen los delincuentes para cometer fechorías, sino alcabalas verdaderas con funcionarios corruptos que proceden a lo que se conoce coloquialmente como la matraca o una extorsión policial a funcionarios, a venezolanos comunes, sean productores que traen sus mercancías hacia Caracas o sean sencillamente ciudadanos que circulan en las ciudades de Venezuela, que bajo la excusa de cualquier argumento que tenga el vehículo, un supuesto defecto o alguna ausencia de papeles por parte del ciudadano en cuestión, entonces es objeto de un acto de corrupción de este Claro, tipo. claro, pero ahí la pregunta que seguramente se están haciendo muchos de nuestros amigos que nos están viendo en Cactus 24 es cómo debo actuar yo si me consigo con una alcabala donde un funcionario está aplicando un procedimiento irregular para obtener un beneficio económico de mi parte. Es decir, hay personas que Sí. inclusive dicen la grabo, no la grabo, discuto con el funcionario. ¿Qué consejo tú como abogado le das a nuestro público para no tomar decisiones erróneas en este tipo de escenarios? Bueno, Jackson, yo te voy a proceder a decir algunas circunstancias que pueden ser argumentadas por un funcionario por un ciudadano a la hora de confrontar una alcabala policial. El tema es, para ser sincero, que una cosa es la teoría, una cosa es lo que señalan nuestras leyes y otra cosa son las realidades que se viven en la calle. Muchas veces cuando uno da estas recomendaciones hay gente que dice, bueno, pero bajo una circunstancia determinada, de noche, en una alcabala policial, lo más probable es que estos funcionarios corruptos ni siquiera escuchen argumentos legales. Pero aún así, o tomando en consideración estas circunstancias fácticas que pueden ocurrir, que impiden, vamos a decir, que los ciudadanos puedan argumentar sus derechos, hay que señalar que el Código Orgánico Procesal Penal, el COP, establece que para realizar una inspección a un vehículo o para realizar una inspección a una persona, los funcionarios policiales tienen que señalarle cuál es la sospecha que tienen. Es decir, no lo pueden hacer libremente, sino que en principio tienen que señalar, mire, nosotros vamos a hacer una revisión personal o vamos a revisar su vehículo porque presumimos que usted está traficando droga o presumimos que este vehículo está involucrado en un hecho delictivo que fue denunciado o cualquier otra situación que pueda hacer presumir que ese vehículo o que esa persona está involucrada Claro, en la comisión de claro, un hecho delictivo. claro, y que los funcionarios policiales están para eso, ¿no? Para la parte preventiva. Eso es un uso normal. Exactamente. Sí, Jackson, porque esa es otra cosa. En estos matraqueos, en las alcabalas, estos funcionarios policiales hacen como de fiscales de tránsito prácticamente. Es decir, como que si su función fuese controlar el tema del De la tránsito vialidad. vehicular, de los papeles de los vehículos. Como tú dices, regularmente son funcionarios de policía, de la Policía Nacional Bolivariana, o policías estatales o municipales, que son básicamente preventivas, como tú señalas. Claro, y lo importante allí destacar que no son todos los funcionarios policiales los No, que están en este tipo de cuestión, muy poca, desgraciadamente, que están metidos en este tipo de hechos irregulares. Hay que hacer la salvedad porque no hay que usar el sinónimo de policía como delincuente, pues, porque eso tampoco es la intención. Hay muchas personas responsables que visten un uniforme y donde dejan hasta la vida en resguardo de los ciudadanos cuando se enfrentan a estas bandas criminales en estos sectores donde evidentemente es difícil, ¿no? La situación que tienen que enfrentar. Pero Luis, ya estamos terminando, nos esperan escasamente cinco minutos, pero quiero tocar que, retomando el tema de los secuestros, hay una situación de secuestro que se ha generado por el tema de las redes sociales, los que se llaman a través de las compras de negociaciones online. Especialmente mediante la plataforma Marketplace. ¿Qué cifras se manejan de secuestro por este tipo de modos operandi? ¿Qué debemos hacer para no ser víctima de este delito a través de este tipo de modalidad, Luis? sí, correcto. Se ha puesto muy de moda el tema de los secuestros, los robos o los asesinatos, producto de estos engaños que se hacen a través de algunas plataformas, principalmente esta de Marketplace, la venta de vehículos. La mayor incidencia de estos casos está en los valles del Tuy,
Ocumare del Tuy, Valles del Tuy y zonas aledañas. Y también últimamente se han presentado muchísimos casos en el estado de Aragua, sobre todo en lo que está alrededor del pueblo de Magdalena. ¿Cuál es el modo operandi? Bueno, estos delincuentes ponen un aviso con una camioneta o con un carro que luce a muy bajo precio. Tratan de engañar a la víctima porque regularmente quien vende estos vehículos es una mujer, como para tratar de dar mayor confianza. Regularmente entonces citan a la víctima a que vaya a ver el vehículo a un lugar. Como las víctimas regularmente o las personas están, vamos a decir, o la mayoría seguramente estarán atentas a no ser víctimas de un delito, entonces los delincuentes le dan como un sitio de encuentro que luzca confiable, que le dé confianza a la persona que quiere engañar. Pero resulta que cuando ya la persona está en el lugar y se comunica con el supuesto vendedor, el vendedor le pone cualquier excusa para decir que ya ese sitio de encuentro no es, porque le salió una diligencia, porque tiene que atender un familiar, qué sé yo, y que el sitio de encuentro entonces sería otro. Entonces ya como la persona se trasladó hasta los Valles del Tuy, se trasladó hasta un sitio regularmente lejano, bueno, muchos deciden entonces ir a ese segundo sitio que le pone el delincuente. Una vez que la persona se traslada allá, bueno, pueden pasar tres cosas básicamente. Una de ellas es que los asaltan, si cargan el dinero para realizar la compraventa consigo. Si no, los retienen mientras los familiares de esa persona consiguen el dinero para pagar un rescate, que regularmente es el mismo monto que iba la víctima a tener para adquirir el supuesto vehículo, la supuesta camioneta. O muchas veces también ha ocurrido que las personas oponen resistencia, tratan de huir cuando se dan cuenta que son unos delincuentes y lamentablemente se han producido algunos asesinatos en estas circunstancias. En este sentido, agradezco programas como este que estamos haciendo, porque le permiten a muchas personas conocer estos modos operandi y de esta forma prevenir ser víctimas de estos delincuentes. Claro. Bueno, Luis, ya estamos despidiéndonos. Estábamos conversando con Luis Iquiera, abogado penalista y criminólogo. Ya ante tus palabras de despedida a nuestro público, Luis, en apenas un minuto, ¿qué recomendaciones dar a nuestro público para no ser víctima de un secuestro? Tanto, bueno, evidentemente la posibilidad de ser víctima de un secuestro está allí, pero ¿qué no debemos hacer para hacerlo como más fácil a los delincuentes? Bueno, con respecto al tema del secuestro, estar atento a lo de Marketplace, que ya lo hemos estado hablando. No ostentar bienes de fortuna, porque ese es el principal gancho de los secuestradores para seleccionar una víctima, sea por redes sociales o sea en la calle. Tratar de no tener siempre una misma rutina de llegada o de salida de los sitios de trabajo o de las actividades que realice una persona, es decir, tratar siempre de modificar la rutina. Y estar muy atentos al círculo laboral, principalmente, porque de ese círculo laboral, de estas personas que son empresarios, productores agropecuarios, comerciantes, muchas veces de donde sale fundamentalmente la información que les llega a las bandas delictivas sobre la situación financiera de una persona para que la seleccionen como víctima. Bien, Luis, gracias por estas recomendaciones muy puntuales, muy acertadas, todos tus comentarios sobre este tema. Bueno, te repito, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues estuvimos conversando con Luis Izquierda, abogado penalista y criminólogo, bueno, sobre este tema de los secuestros, las medidas que se debemos tomar, estar alerta sobre esta situación. Luis, tus últimas palabras, tus palabras para despedirte de nuestro público. No, muchísimas gracias, Jackson, por este programa y por esta oportunidad de hablar sobre estos temas que siempre tienen vigencia y que ayudan a muchas personas a prevenir ser víctimas de delitos. Así es, nosotros por nuestra parte, amigos, nos despedimos dándole como siempre las gracias por acompañarnos. Será hasta otra oportunidad.